La Universidad de Deusto se ha puesto a investigar sobre un grupo de víctimas que parecen haber quedado olvidadas años después de que ETA anunciase que deja de matar. Son las víctimas de la extorsión. Hay un grupo de investigadores, coordinado por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, que quiere saber qué consecuencias dejaron en nuestra sociedad y en esas personas la extorsión y el sabotaje de ETA. La responsable de esta investigación es Izaskun Saez de la Fuente, que nos acompaña desde Bilbao. Izaskun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Yo no sé, Izaskun, si podemos poner cifras a su investigación. ¿Podemos saber cuánta gente fue extorsionada por ETA? Bueno, no ha sido el objetivo de nuestra investigación. En este momento estamos en una fase preliminar en la cual todavía estamos con el trabajo de campo, que voy a explicar luego más adelante, si quieres, la metodología que estamos siguiendo. Y no hay de alguna manera una cifra exacta, depende también de las investigaciones que se hayan hecho anteriormente, ¿no? Pues hay gente que habla de 10.000, habla de 15.000, pero en todo caso yo creo que lo importante no son los datos, sino que cualquiera de esos datos seguramente solo toca la punta del iceberg de lo sucedido en el terreno de la extorsión. Para hablar de la extorsión, Izaskun, vamos a tener que meternos en una época negra de nuestra historia. Así que, regresando solo por un momento a esa época negra, ¿a qué colectivos han detectado ustedes que afectaba la extorsión de ETA? Bueno, yo creo que el tema de la extorsión fundamentalmente afectaba a amplios sectores sociales relacionados con el mundo empresarial, es decir, propietarios de empresas, directivos y profesionales liberales. Otra cosa es que nosotros vamos a hacer un acercamiento a una muestra y, efectivamente, como tú has dicho, vamos a hacer una aproximación que combina diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva histórica, digo, por cuando te has situado tú en los años más duros de ETA, vamos a intentar ver cuál ha sido la evolución de esta forma de violencia, cómo se ha ido, cuáles son los rasgos significativos en cada una de esas etapas, cómo se han ido modulando los mecanismos de chantaje, incluso si vamos a intentar cuantificar los ingresos obtenidos en conceptos de extorsión. Hay que decir además que la extorsión ha sido una forma de violencia terriblemente civilina, pero que cuando ETA no ha conseguido los réditos que esperaba a través de la extorsión, ha utilizado, como todos sabemos, métodos mucho más expeditivos, quizá más visibles para el gran público, como los secuestros y los asesinatos, ¿no? Y además nos parece especialmente significativo esa dimensión histórica también para calibrar en qué medida se ha ido modulando, como decía antes, las estructuras dedicadas a la financiación de ETA y cómo se ha ido profesionalizando y complejizando el sistema. Ese es uno de los acercamientos, digo, por centrarme en la perspectiva histórica de la que tú estás hablando, aunque tenemos otras que, si quieres, podemos profundizar en ellas. Sí, antes de nada, ¿qué métodos de chantaje utilizaba ETA, Izaskun? Nosotros ahora en este momento estamos estudiando, es decir, todo el mundo conoce el tema de las cartas, ¿no? A mí no me gusta, yo creo que cuando se habla del impuesto revolucionario, que es un mal llamado impuesto revolucionario, abarcaba diferentes sistemas, pero quizá lo que hemos visto con más frecuencia era, bueno, pues el desarrollo de una especie de curva de intimidación, sobre todo en la época, como has mencionado tú, más negra, de los años de plomo, que luego se ha ido repitiendo en sucesivas oleadas. La llegada de una carta que normalmente llegaba a nombre de la propia persona extorsionada, pero que en poco tiempo, si no se hacía caso de los requerimientos de la banda terrorista, pues entonces aparecían sucesivas cartas, a veces dirigidas a familiares muy íntimos, otras con arremete de los familiares, simplemente con la idea de que el extorsionado supiera fehacientemente que ETA conocía quiénes eran el entorno más próximo de esa persona y cómo en cualquier momento podía atentar contra ellos, lo cual generaba pues un estado de ansiedad y de miedo considerable, miedo no solamente en la propia persona extorsionada, sino en el conjunto de la familia y de los seres queridos cuando lo sabían, porque muchas veces hay que decir que los extorsionados han intentado mantener esto en el ámbito privado, lo que pasa que a veces pues evidentemente no ha sido posible. En todo caso, pues ha generado en determinados momentos secuelas importantes, a veces temporales y otras veces de carácter más crónico, pero lo que quiero subrayar en todo caso es que estamos en una fase preliminar de desarrollo del trabajo de campo y de planteamiento de hipótesis, no de conclusiones. Yo supongo que estar en la piel de la víctima de la extorsión tenía que ser complicadísimo, no solo por ser víctima de un chantaje que se enfrentaba a una cruel amenaza si decidía no pagar, sino porque pagar, yo no sé si suponía colaborar con banda terrorista. Sí. Suponía colaborar, un delito. Sí, delito de colaboración con banda armada. Yo creo que aquí nosotros lo vamos a enfocar desde otra perspectiva que, si te parece, te la paso a contar un poquito. Estaríamos ante una dimensión que sería la ético-jurídica, que yo creo que es difícil de disociar, sobre todo desde la perspectiva de la persona amenazada. Evidentemente, cuando una persona es extorsionada, ella se sitúa ante un dilema ético muy fuerte. Si pago o no pago. Y además, al hecho de pagar o no pagar,
y al plantearte el problema de que estás colaborando a la alimentación material de la banda terrorista, te sitúa en que tú, cuando pagas, puedes comprar tu seguridad, aunque a veces ni siquiera se conseguía, en muchas ocasiones sí, a costa de otros que no pueden o no tienen opción a comprar su propia seguridad. Eso sería desde el plano ético, que hay que articularlo además con la dimensión que has dicho tú, estrictamente jurídica, de persecución por parte de los aparatos del Estado ante un delito de posible colaboración con banda armada. Hay que decir de todas maneras que el Estado en este terreno no ha actuado con toda la contundencia que las leyes le permitían. Y se han alegado además en los casos que se han presentado a juicio, muchas veces se ha alegado pues cuestiones como el estado de necesidad o el miedo insuperable. Y de todas maneras subrayaría en este terreno, menciona aparte de los dilemas jurídicos en los que no voy a entrar a valorar más, es que el extorsionado, pagase o no pagase, fue víctima de la violencia, del chantaje y de la extorsión de ETA. En su investigación, Izaskun habla con extorsionados exclusivamente. Ahora te voy a explicar un poquito. Nosotros tenemos un doble trabajo de campo, que yo creo que es interesante que nuestro público lo conozca. Por un lado, hemos hecho entrevistas en profundidad a personas extorsionadas. Creíamos que era fundamental contar con su testimonio, darles esa posibilidad y al mismo tiempo también contar con el testimonio de personas que, sin haber estado directamente afectadas, podrían tener contacto familiar, personal, profesional, etcétera, con personas que sí lo han sido, o que, sin tener ese contacto directo, sí disponen de conocimientos significativos sobre el fenómeno de la extorsión por su condición de miembros de organizaciones empresariales, de sindicatos, del ámbito de la abogacía, intelectuales, investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento nosotros hemos hecho 54 entrevistas en profundidad, planteamos un horizonte de unas 60 aproximadamente, y eso lo hemos combinado con otro tipo de trabajo de campo que nos permite llegar a más personas, que sería un sistema de cuestionario online, cuyo link lo tenemos en nuestra propia página web, en donde explicamos también un poquito en qué consiste este trabajo, y ese cuestionario también tiene una doble vía, para quienes son extorsionados, o hayan sido extorsionados, perdón, y luego para aquellos que no lo han sido, pero que tienen esos conocimientos que quieren suministrar. Es verdad que en un cuestionario pues las variables son más cerradas, pero siempre al final del cuestionario online tienen la posibilidad de contar su propio testimonio, por si no les ha parecido suficiente lo que han podido explicar a través de las variables cerradas. Oiga, Izaskun, ¿ustedes van a preservar la identidad de los extorsionados? Por supuesto. O sea, nosotros, bueno, primero, tú lo has dicho antes, ¿no? Yo actúo como miembro del Centro de Ética, como representante de este centro, y si algo tenemos muy claro es que nosotros con esta investigación, como con otras muchas, adquirimos un doble compromiso, que es un compromiso ético y científico, y que la ética de la investigación social es para nosotros un elemento capital, que supone garantizar 3 elementos que están íntimamente relacionados, que son el consentimiento informado, la confidencialidad y el anonimato de las personas que han participado y que contribuyen a que se haga luz sobre un tema que, como tú has dicho al principio de tu intervención, pues ha sido de las realidades más opacas dentro del fenómeno de la violencia de ETA, porque se han trabajado muchas cosas, pero no precisamente esta. Yo creo que es una laguna importante a cubrir. ¿Les ha costado que hablasen con ustedes los extorsionados? Sí. Sí, vamos a ver, yo creo que hemos hecho una labor que eso también ha dilatado el desarrollo del trabajo de campo. Nos hemos encontrado con que, bueno, pues había miedo. Hay miedo, a pesar de la situación, digamos, de alto el fuego definitivo. Nosotros empezamos a hacer el trabajo gracias precisamente a una persona extorsionada a mediados de 2012. Y nos hemos dado cuenta pues que nos ha llevado más tiempo del que preveíamos, precisamente pues porque de cada 3 contactos que hemos establecido para hacer entrevistas en profundidad ha fructificado uno. Digo, para que veáis un poco la relación proporcional. Y de todas maneras, con quienes hemos hablado de esas 54 entrevistas, la mayoría son de personas extorsionadas. Y yo creo que una vez que se han visto ya la dinámica, que se ha generado ese clima de confianza y de empatía entre entrevistador o entrevistadora y entrevistado, lo cierto es que yo creo que han salido cosas muy interesantes y que reflejan bastante bien el testimonio de cada una de esas personas. Oiga, ¿y se ha encontrado con gente que decidió no pagar? Sí. Bueno, tengo que decir que en este momento de todas las entrevistas que hemos hecho hay un porcentaje mayoritario de personas que decidieron no pagar. Creo que es mucho más duro ponerse delante de alguien y decir que uno ha pagado.
A pesar de, bueno, pues de la situación en la que estamos viviendo ahora, que es muy diferente a hacerlo hace unos años, ¿eh? Pero la gente, yo creo que tiene miedo, probablemente también sentimiento de culpabilidad, para decir que ha pagado. Pero yo les he insistido siempre, lo insisto tanto a los propios entrevistados como también allá donde tengo la oportunidad de hablar de este trabajo. Y es lo que te he dicho antes, de que pagasen o no pagasen, son víctimas, y que nosotros no hacemos este estudio para revictimizar ni para herir a las víctimas, sino lo que pretendemos es que tenga un efecto rehabilitador y sanador, tanto desde el punto de vista individual como también social y político. Izaskun, dentro de esta cadena de la extorsión hay un eslabón que son los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Es un tema en el que todavía no nos hemos metido en profundidad. Sí que tanto desde la perspectiva histórica como también desde la perspectiva ética y jurídica aparece claramente la figura del intermediario. Y en algunos de los testimonios de personas que han pagado se habla, por un lado, de intermediarios que pertenecían a los aledaños de la izquierda abertzale, y por otro lado se habla de intermediarios cercanos a las propias víctimas que no coparticipaban, por supuesto, ni de los objetivos ni de la estrategia de la banda, pero que actuaban como facilitadores para resolver un problema que tenía el extorsionado y las familias, y que no sabían muchas veces cómo afrontarlo, ¿eh? Entonces, hay diferentes tipos de intermediarios, pero la valoración histórica por un lado, política, y por otro lado ético-jurídica, queda pendiente de las conclusiones definitivas del estudio. Yo no sé si se puede decir, Izaskun, que sin la extorsión ETA económicamente no habría podido sobrevivir. Las hipótesis que se barajan desde la perspectiva histórica es que uno de los principales, por no decir el principal ingrediente de los fondos de ETA ha sido en buena parte la extorsión. Yo no digo que no haya habido otras fuentes, y habrá que valorar al final si podemos mantener esa conclusión tal y como lo afirmo ahora, pero sí que ha sido un elemento fundamental para que las finanzas de ETA estuvieran saneadas y pudiera seguir matando. Izaskun, y eso es lo que precisamente provocaba más conflictos de conciencia, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder hablar ya con conclusiones de su estudio encima de la mesa? Yo quisiera que cuanto antes, pero eso es un deseo personal. Por un lado, estamos intentando finalizar el trabajo de campo. Vamos a ver si para primavera de este año lo tenemos cerrado. Y luego, durante este año natural de 2015, vamos a intentar ir avanzando con las diferentes perspectivas, porque son nada menos que 4. Te he hablado de la histórica y te he hablado de la ético-jurídica, pero también tenemos la económica y la sociopolítica. Entonces, ahí vamos, porque somos un equipo de investigadores, pues 11 personas, que pertenecemos a áreas de conocimiento diferentes, pretendemos que se haga desde una garantía de objetividad científica en un plano interdisciplinar. No es la suma de perspectivas, sino un análisis, de alguna manera, entre todos, ¿no? Un análisis de equipo. Y eso pues lleva su tiempo y no es tan rápido como todos quisiéramos. Entonces, pero yo creo, por poner una fecha, que quizás se podría tener las conclusiones definitivas para primavera de 2016. Pues mucha suerte y mucho ánimo con la investigación, Izaskun. Muchas gracias por habernos acompañado desde Bilbao. Muchas gracias, qué ricasco. Gero arte, Izaskun.